Buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo, dedicándole media horita máximo a mi padre para estudiar su palabra, para aprender y pues para ser edificados por él. En el día de hoy vamos a leer la historia de la construcción de la Torre de Babel, que la encontramos en Génesis 11 del 1 al 4. Y llamé a esta prédica "No construyas esa torre". Bueno, vamos a leer la palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que por favor hable a nuestros espíritus, que nos convenza, que nos enseñe, que nos revele su palabra. Gracias. Dice: todo el mundo tenía un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. El ladrillo les servía de piedra, y el alquitrán, que el alquitrán es una mezcla entre sebo, grasa, resina y aceite, el alquitrán les servía de mezcla. Esta partecita no lo dice en la palabra, pero pues quería explicarles. Dice: después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Y no andaremos desparramados por el mundo. Bueno, esta es la palabra de la construcción de la Torre de Babel. Cuando mi padre me la dio, la verdad, pues no entendía por qué me decía que hablara de esta palabra. La verdad no la entendía y pues se me dificultó bastante porque yo no sabía qué prédica podía salir de ahí, aparte pues de lo que uno edifica. O sea, pero resulta que es que mi padre no sé a quién le va a hablar, pero me dijo que esta palabra era para alguien en especial que necesitaba escucharla, y mi padre pues le va a responder. Bueno, como se dan cuenta, en esta lectura bíblica, la base de esta lectura bíblica es la soberbia. ¿Por qué digo que la base es la soberbia? Porque resulta que ellos querían ser como Dios, entonces por eso querían construir esta torre, para llegar al cielo, para que los vieran, para ser poderosos, y eso es ser soberbio. Entonces, o sea, ¿qué es ser soberbio? Cuando uno es altivo, es orgulloso, es arrogante, es idólatra. Entonces muchos dirán: ¿qué tiene que ver la idolatría con la soberbia? Claro, porque cuando uno es soberbio, uno se ama a sí mismo demasiado. Entonces eso es idolatría, cuando nos amamos más a nosotros que a Dios. Somos idólatras de sí mismos. Bueno, entonces cuando nosotros somos idólatras, cuando nosotros somos soberbios, en cierta forma queremos reemplazar a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con nuestros dones, podemos hacer lo mismo que él hacía. Y tenemos un caso que se está viendo ahorita, que ya ahorita clonan animales, y me puedo atrever a decir que ya han clonado hasta seres humanos. ¿Por qué? Porque el mundo, lastimosamente, en el mundo hay mucha soberbia, y esa soberbia nos lleva a querer ser como dioses, a ser grandes, a ser poderosos. Entonces terminamos reemplazando a Dios, que es la roca, por un ladrillo hecho a mano. Y eso dice en la palabra, porque si leemos, lo primero que empezaron a hacer fue ladrillos para reemplazar las rocas. Y sabemos que la roca es Dios. La roca, la piedra angular, es Jesucristo. Entonces muchas veces nosotros empezamos a
actuar arrogantemente en nuestra vida. Y entonces edificamos torres tan altas que creemos que nada ni nadie las puede derribar, porque ya nos sentimos como dioses y somos violentos, excesivos en cosas inmateriales. ¿Qué es ser excesivo en cosas inmateriales? Que criticamos, juzgamos, menospreciamos a las personas porque esperamos que sean tan perfectas como nosotros. Entonces somos excesivos en el juicio, en el señalar, en el juzgar, en el criticar, en el menospreciar. Somos suntuosos, o sea, mostramos lujos, vanidad. Queremos ser los preferidos por todos los demás, mostrarnos, que nos vean. Y esto hace que seamos violentos, que seamos hasta agresivos en nuestra forma de hablar. Que nos sintamos grandiosos, maravillosos y asimismo menospreciemos a las demás personas. Entonces, con respecto a lo que Dios habla en esta palabra de Génesis 11 del 1 al 4, de la construcción de la Torre de Babel, podemos darnos cuenta que Dios nos está advirtiendo. Y para aquella persona que Dios le quiere advertir, lo primero que Dios le dice: si estos son tus síntomas, estás siendo arrogante. Si estos son tus síntomas, ¿cuáles? Vuelvo a repetir: altivez, orgullo, arrogancia, idolatría, excesivo en el juzgar a los demás, en criticar, en buscar la perfección, que todos hagan las cosas perfectas como tú las haces perfectas, porque crees que eres perfecto, te sientes grande, poderoso, eres altivo, menosprecias a las personas. ¿Qué más? Queremos que todo el mundo nos vea, que mostrarnos, entonces por eso usamos cosas suntuosas, carros lujosos, cosas suntuosas, oficinas suntuosas, viviendas suntuosas. Entonces, estos son los síntomas de que estamos siendo soberbios, de que somos personas soberbias. Y Dios hoy dice que si somos personas soberbias y tras del hecho nos unimos, asociamos o nos amistamos con personas que piensan igual que nosotros, que actúan igual que nosotros y por ende hablan igual que nosotros, y tras del hecho nos propone construir o hacer una sociedad, cualquier cosa nos propone. Y la base de esa propuesta es que nos vamos a tapar en plata, que van a decir: uy, estos son grandes, son poderosos, uy, son los mejores. O sea, si la base de esa propuesta es la soberbia, no es servir, no es ayudar, no es generar empleo, no es mejorar la capacidad o la calidad de vida de nuestras familias e incluso de las familias que van a trabajar con nosotros, la base de esta propuesta es la soberbia. ¿Y qué dice mi padre cuando la base de esta propuesta es la soberbia? Que lo primero que va a suceder es que va a haber confusión, luego división, y por último y por ende, todo aquello que se construya sobre soberbia se va a derribar. Tarde o temprano se va a derribar. En unas prédicas anteriores hablé que otro tema y nombré al Titanic y a las Torres Gemelas. Y para este tema son dos ejemplos que concuerdan bastante bien. Entonces mi padre, ¿por qué dice que tarde o temprano se va a caer? Porque si volvemos a la lectura de la Torre de Babel, ahí dice: todo el mundo tenía el mismo idioma y usaba las mismas expresiones.
querían ser grandes, querían mostrarse, querían llegar al cielo. Entonces mi padre te dice que lo primero que debes hacer para no caer en esto es que te debes arrepentir. Debes renunciar a ese deseo, renunciar a ese sentimiento de soberbia, de orgullo, de altivez, de vanagloria, de arrogancia, menosprecio, o sea, renunciar. Y por último, pedirle perdón al mismo, pero con un corazón arrepentido, no con remordimiento, sino con verdadero arrepentimiento. Cuando hay verdadero arrepentimiento hay cambio. Cuando hay remordimiento es reza y peca, empata. Eso es remordimiento. Entonces mi padre dice en su palabra, dice, antes de la ruina hubo orgullo. Antes de la ruina hubo orgullo. Antes de la caída, espíritu altanero. Es preferible ser humilde con los pequeños que repartirse el motín con los soberbios. Podemos conseguir mucho económicamente hablando, pero en realidad todo se va a perder si la base es la soberbia. Y eso lo encontramos en Proverbios 16 del 18 al 19. Entonces hoy pongo en las manos de Dios este tiempo, pongo en las manos de Dios a estas personas a las cuales Dios les habló, para que sea Él mismo convenciéndolos. Y voy a citar la oración que dijo el rey David en el Salmo 19 del 12 al 13. Dice, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda a tu siervo de la soberbia, para que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué quiere decir? Que la soberbia se toma como gran rebelión. Mi padre hoy quiere que seas íntegro. Por eso el rey David decía que nos mostrara aquellos errores que nos son ocultos y que nos libre y nos guarde de la soberbia. Padre amado, mi Señor Jesucristo, te pido, Señor, que crees en nosotros, tu pueblo, en todos aquellos que estamos escuchando, en mí y en los que están escuchando esta prédica, Señor, que crees en nosotros corazones limpios y renuevas un espíritu recto dentro de nosotros. Padre amado, que alejes de nosotros toda raíz y todo espíritu de soberbia, Señor. Padre amado, que aquello que estemos o querramos edificar en soberbia, Señor, en orgullo, para mostrarnos, para sentirnos mejores que los demás, Señor. Padre amado, no lo permita, Señor. Muéstranos, Padre. Revélanos, Señor, para que no perdamos tu bendición, Señor, para que nos presentemos limpios e íntegros delante de ti, Señor. Porque sabemos, Padre amado, que si nosotros estamos con soberbios es porque mínimo tenemos raíz de soberbia, porque tú lo dices, Señor, que dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias.